1000 años en el cielo. Vamos a sumergirnos en ese fascinante y crucial periodo, el milenio que sigue a la segunda venida de Cristo, un tiempo que, como veremos, va a sellar el destino final no solo de los justos, sino también de los impíos. Entonces, ¿qué pasa después del final? Siempre pensamos en el gran clímax, en la conclusión de la lucha entre el bien y el mal. Pero, ¿y el día después? Bueno, para muchos, para aquellos que lo han apostado todo y lo han perdido, ese día es un despertar terrible. Es el momento en que todas las ilusiones de la vida terrenal se hacen añicos y la realidad eterna se impone con una fuerza brutal. Vamos a ver, primero, el despertar de los impíos. Es una inversión total de la fortuna, un torrente de lamento. Hay que imaginar el contraste. Justo cuando el pueblo de Dios ve el fin de su cautiverio, justo en ese momento, quienes edificaron sus imperios sobre arena, sobre valores puramente terrenales, se encuentran cara a cara con el fracaso más absoluto. Es que durante toda su vida vivieron en una especie de burbuja. Los ricos, por ejemplo, se enorgullecían de ser superiores, miraban por encima del hombro al hambriento al desnudo, pero de repente son despojados de todo aquello que les daba esa falsa sensación de grandeza, quedan completamente indefensos. Buscaron la admiración, el homenaje de los demás, amasaron fortunas pisoteando la ley divina. ¿Y ahora? Ahora ven con auténtico terror cómo esos ídolos, ese dinero, ese poder que prefirieron a su creador son destruidos, se desvanecen. Toda una vida de ganancias, de construir un estatus, es barrida en un solo instante. Y que nadie se confunda. El lamento que sienten no es por su maldad, no es un «¿qué he hecho?». No, es un lamento porque Dios ha vencido. Es la pura amargura de la derrota. Sienten una tristeza profundísima, sí, pero no es arrepentimiento genuino. Es el lamento del jugador que ha perdido la partida final. Se lamentan del resultado, no de sus acciones. De hecho, si se les diera otra oportunidad, volverían a intentarlo. No hay cambio en su corazón, solo frustración. Es que resulta imposible imaginar la intensidad de ese deseo. Ningún lenguaje puede expresar la vehemencia con que los desobedientes y desleales desean lo que perdieron para siempre, la vida eterna. Pensemos en las grandes figuras de este mundo, idolatrados por su talento, por su elocuencia. De repente ven las cosas como son de verdad, comprenden el abismo de lo que han perdido, y en un giro increíble caen a los pies de la misma gente que despreciaron en vida, y tienen que confesar, que admitir, que Dios realmente amaba a esas personas. Esto nos lleva al siguiente punto, la Tierra, que se convierte en un yermo desolado. La prisión de los caídos. ¿Qué pasa con el planeta? Bueno, con la venida de Cristo, los impíos son simplemente borrados de su faz. El resplandor de su gloria los consume. Y después de todo el ruido, de todo el caos de la historia humana, lo que queda es un silencio profundo, sepulcral, que lo cubre todo. La Tierra literalmente queda vacía de sus habitantes. Es un paisaje de desolación absoluta. Las grandes metrópolis, las aldeas llenas de vida, todo reducido a escombros por un terremoto de proporciones inimaginables. La tierra está completamente despojada. Es como si la propia maldición la hubiera devorado, y todo por haber ignorado, por haber traspasado la ley divina. Es la consecuencia final y visible. El caos es total. No hablamos solo de ciudades en ruinas, las montañas arrancadas de sus cimientos, dejando cavernas inmensas. Hay rocas macizas esparcidas por todas partes, lanzadas por el mar o por la propia tierra. Árboles gigantescos que tardaron siglos en crecer, ahora yacen por el suelo, completamente desarraigados. El planeta entero no es más que un desierto desolado, un monumento silencioso y terrible a las consecuencias de la rebelión. Y en medio de toda esta desolación, esta tierra en ruinas se convierte en algo más. Se convierte en una prisión. La prisión de Satanás y sus ángeles durante 1000 años. Está confinado aquí, obligado a vagar, a recorrer este escenario de ruina que él mismo provocó. Tiene que contemplar el fruto de su propia obra, el resultado final de la maldición que desató. Y lo peor para él, no hay nadie a quien tentar, nadie a quien engañar. Su poder ha sido completamente neutralizado. El contraste con su pasado es brutal. Pensemos en él antes, en constante actividad, siempre moviéndose, tentando, engañando, no solo en nuestro mundo, sino a través de los mundos. Ahora está totalmente privado de su poder. Antes ejercía una influencia total sobre los caídos, ahora se ve forzado a reflexionar con terror sobre el castigo que le espera. Durante 1000 años, toda esa maldad que lo define no tiene dónde ir. Es un tiempo de inactividad forzada, de sufrimiento inmenso, donde solo puede contemplar el desastre que ha creado. Pero mientras en la tierra reina el silencio y la desolación, en el cielo la escena es radicalmente opuesta. Hay exclamaciones de triunfo, como si sonaran 10.000 instrumentos musicales a la vez, por parte de los ángeles y los santos redimidos. Es un grito de victoria, pero también de un alivio profundo. Por fin, los redimidos ya no tienen que soportar la tentación constante.
y todos los demás mundos del universo están, por fin, a salvo de su influencia y sus mentiras. Y esto nos lleva a la siguiente fase, que se desarrolla en paralelo. Mientras la tierra es una prisión desolada, en el cielo comienza el juicio por 1000 años. Los santos toman su asiento en el tribunal celestial, un proceso judicial de una escala cósmica. Exacto. Durante este milenio, los justos reinan como reyes y sacerdotes junto a Cristo. Este no es un juicio para ellos, sino un juicio con ellos. Ocurre justo después del segundo advenimiento. El profeta Daniel ya lo anunció. El juicio se entrega a los santos del Altísimo. Es un giro asombroso. Aquellos que fueron juzgados y perseguidos en la tierra, ahora son ellos los que se sientan en tronos y reciben la autoridad para juzgar. Y este proceso es increíblemente meticuloso. Primero, los santos se sientan en tronos y se les entrega el juicio. Después, junto con Cristo, juzgan a los impíos. ¿Cómo? Comparan las acciones de cada persona con el libro de la ley. Cada caso se decide según los hechos, lo que se hizo en vida. Y finalmente, se mide el castigo exacto que corresponde y se anota. No es un acto de venganza, para nada. Es un proceso para que la justicia sea perfecta, transparente, para que la rectitud de Dios quede demostrada ante todo el universo. Una vez que este juicio de 1000 años está a punto de concluir, queda un último acto, un acto simbólico pero de una importancia capital. Es aquí donde se define el destino del acusador. La transferencia final y definitiva de la culpa. Para entender esto, tenemos que mirar atrás, al antiguo servicio del santuario, al símbolo del macho cabrío emisario. En el día de la expiación, el sumo sacerdote ponía sus manos sobre este macho cabrío y confesaba sobre él todos los pecados del pueblo. Luego, el animal era enviado al desierto llevando simbólicamente esos pecados lejos. Bueno, pues este ritual era una prefiguración de lo que ocurre al final con el verdadero instigador del pecado. Y ese momento llega. Cuando todo el trabajo de propiciación en el santuario celestial se ha completado, ocurre este acto final. En presencia de Dios, de los ángeles, de todos los redimidos, los pecados del pueblo de Dios son puestos sobre Satanás. Se le declara oficialmente culpable de todo el mal que ha instigado. La responsabilidad final recae sobre el que originó todo el problema. Y esto tiene una consecuencia directa. El castigo de Satanás será mucho, pero mucho mayor que el de las personas a las que engañó. Su sufrimiento será de una escala incomparablemente superior, porque después de que todos ellos hayan perecido, él seguirá viviendo, seguirá sufriendo durante mucho más tiempo. Su castigo es proporcional a su culpa, como el autor, el instigador principal de toda la rebelión universal. Entonces, si el juicio revela la justicia, ¿qué es lo que sigue para el universo? Pensemos en el panorama. Los 1000 años han concluido. La Tierra ha sido una prisión. Se ha asignado la responsabilidad final por cada pecado. Se cierra un capítulo inmenso de la historia cósmica. Pero la historia desde luego no ha terminado. La justicia ha quedado plenamente demostrada. Y la pregunta que flota en el aire es, ¿ahora cómo se va a ejecutar la sentencia final?